Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la última cátedra, cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño 2016. Y yo diría que es como las bodas de Caná. Parece que guardamos lo mejor para el final. Porque no solo porque vamos a tratar un tema que me parece urgente, porque realmente lo que ha ocurrido, lo que nos está ocurriendo, sobre todo en el mundo cultural, es que a veces lo importante queda postergado por lo urgente. A mí me parece que hablar de las humanidades no solamente es importante, sino que es urgente. Y en ese sentido creo que es una gran oportunidad el poder tener a Adriana Valdés hoy día acá para hacer un debate al respecto. Además, tengo que decir que esta es un viejo anhelo tener a Adriana Valdés en la cátedra. La hemos invitado varias veces, un par de veces, y por distintas razones no había podido resultar. Así que yo estoy especialmente contenta de tenerla a ella acá. No me voy a referir a ella, porque tenemos una presentadora de lujo que lo va a hacer, que es Carolina Gainza. Solo quiero decir que siempre he admirado muchísimo el entusiasmo, la profundidad y la dedicación de Adriana. No sé cómo se conjugan esas cosas, ¿no? El entusiasmo y la profundidad, pero ella ha logrado esa ecuación. Va a presentar a Adriana Carolina Gainza, que es parte de nuestro equipo de la facultad, es una de las reclutaciones que más nos honra en el último tiempo, de tenerla como profesora. Ella hizo su doctorado en Pittsburgh, actualmente es directora de la revista Laboratorio. Para los que le interese lo pueden ver, revistalaboratorio.udp.cl. Su principal área de investigación se relaciona precisamente con la cultura digital y de hecho en este momento desarrolla un proyecto Fondesit sobre cultura digital en Chile, que está enfocado en el cine, literatura y música. El próximo año publicará su libro Narrativas y Poéticas Digitales en América Latina, producción literaria en el capitalismo informacional, en formato ebook, en la colección Remediables del Centro Cultural de México e impreso por la editorial Cuarto Propio de Chile. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por invitarme a esta cátedra y por la presentación que hiciste de nosotras. Y bueno, es un agrado para mí poder presentar a Adriana Valdés y compartir con ella esta instancia de discusión en un espacio como este, la Cátedra Abierta UDP. Me gustaría partir esta presentación señalando que Adriana es una de las ensayistas y críticas más destacadas de la escena cultural chilena. En sus textos aborda diversas expresiones artísticas, especialmente en las artes visuales y la literatura. En su trabajo intelectual ha instalado una visión particular respecto al papel de la crítica cultural en Chile, una mirada sobre el espacio de la literatura y el arte, su rol político y el papel de lo femenino en ese espacio también. En esta ocasión nos presentará una reflexión crítica respecto al rol de las humanidades, tema crucial frente al panorama político e histórico que enfrentamos no solo a nivel país, sino que a nivel mundial. En el actual contexto, preguntarse por el rol de las humanidades y la definición de lo humano es un llamado de atención hacia la necesidad de desempolvar las armas de la crítica, quizás desarrollar otras nuevas y elaborar propuestas que permitan sacar a las humanidades del estado de estupefacción y marginalidad en que se encuentran. Me faltaría tiempo para comentar el trabajo intelectual, crítico y creativo de Adriana, sus aportes y publicaciones. Trataré de realizar un pequeño resumen de su trayectoria, corriendo el riesgo de omitir algunos hitos importantes y, bueno, quizás tú misma me puedes corregir en caso de que cometa alguna falta en este recorrido que elegí para presentarte. En el ámbito profesional, Adriana se ha desempeñado en varios campos, siempre ligada al trabajo literario y crítico.
Solo por mencionar algunas de sus actividades, diré que participó en la fundación de la revista Taller de Letras y fue subdirectora de esa revista en la década de los 70. Ha impartido clases en numerosas universidades. Su carrera como traductora se inicia cuando ingresa a las Naciones Unidas. Trabaja en esa institución durante 25 años y en la década de los 90 y durante 10 años se desempeña como directora de la División de Documentos y Publicaciones de la CEPAL. En el año 2001 es elegida vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, puesto en el que se mantiene hasta ahora, además de formar parte de esa organización desde 1993 y ser la primera mujer en ocupar ese cargo directivo. Para finalizar este recorrido por los hitos de la vida profesional de Adriana, hace 2 años es nombrada vicepresidenta del directorio del Centro Cultural Palacio de la Moneda. En cuanto a los momentos que quisiera destacar en su escritura crítica, su trabajo transita entre las artes visuales y la literatura. Su relación estrecha con estas dos áreas artísticas se plasma tanto en su trabajo de coedición, junto a Pedro Lastra, del libro póstumo de Enrique Lin, Diario de Muerte, como en su producción ensayística. Dentro de esto último, quisiera destacar Composición de lugar, escrito sobre cultura, Estudios sobre la felicidad, que lo escribió junto a Alfredo Yar, Memorias visuales, arte contemporáneo en Chile, el cual reúne sus ensayos sobre arte. El año 2008 publica Enrique Lin, Vistas parciales, por el cual recibió el premio Altazor de ensayo literario en el año 2010. En el año 2012 publica otro libro de ensayos, de Ángeles y Ninfas, que está aquí, ¿cierto? Conjeturas sobre la imagen en Warburg y Benjamin. Además, incursionó en la poesía, publicando en el 2011 Señoras del Buen Morir. En otra área de su trabajo intelectual, recibe el premio de traducción otorgado por la Universidad Católica en el año 2003. Seguramente se me quedaron varias cosas en el tintero. Sin embargo, en este rápido paseo por la trayectoria de Adriana, quise destacar tanto su versatilidad intelectual como su aporte a la crítica cultural y a la escritura ensayística en Chile. En tiempos en que el ensayo, como espacio de la crítica, es marginalizado por la entrada de la escritura de papers a la academia, el trabajo de Adriana Valdés se convierte en un lugar desde donde podemos pensar y recuperar la fuerza de este género, frente a la imposición discursiva proveniente del lenguaje científico en las formas de difundir conocimientos. Con Adriana no nos conocíamos personalmente, de hecho nos conocimos hace un ratito. Y es por esto que para mí es un gusto poder presentarla y conocerla a través de esta instancia y conversar con ella sobre un tema que en el último tiempo nos convoca a todos quienes trabajamos en las humanidades y en las artes, y en el cual personalmente me he involucrado tanto desde el activismo como en la investigación. Las humanidades no solo se han visto afectadas por la racionalidad económica y política del neoliberalismo, marginándolas al terreno de la inutilidad, sino que también por los cambios en los modos de producción y circulación del conocimiento que nos plantean a quienes estamos en estas áreas nuevos desafíos y conflictos. Finalmente, las nuevas tecnologías impactan en las formas de percepción y experiencia también, lo cual nos dirige a la reflexión que va a realizar Adriana en esta cátedra. ¿Habrá que redefinir lo humano?, se pregunta. Escuchemos entonces lo que Adriana nos dirá sobre este tema y estoy segura que será iluminador como lo ha sido su trayectoria intelectual. Muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada a Cecilia García Huidobro y a Carolina estas presentaciones tan generosas hacia mí. También estoy muy contenta de estar finalmente en esta cátedra abierta Roberto Bolaño. Quiero decir que tenía mucho interés precisamente cuando me dijeron que me iba a presentar Carolina. Para mí fue algo especialmente interesante, porque estas reflexiones de persona ya como mayor que está yéndose hacia afuera del campo más que entrando en él, siempre tienen como la necesidad de saber qué sintonía tiene
qué sintonía logran establecer con las personas que ahora están en plena producción. Este lugar en que yo estoy es un lugar que tiene sus beneficios, porque al no estar uno haciendo carrera puede decir y hacer muchas cosas que pueden no ser del todo ortodoxas. Eso siempre me ha gustado mucho y esta libertad me entusiasma. Yo quiero decir además que estoy muy, que sale este título, Redefinir lo humano, que es una muy buena cuña periodística, me he dado cuenta, sale de aquí, de la Cátedra Abierta Roberto Bolaño, porque la última vez que yo estuve acá estaba el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, y él estaba hablando respecto de la ciencia ficción y de cómo la ciencia ficción empieza a dar cuenta, más que cualquier otro tipo de narrativa, de los tremendos cambios tecnológicos que estamos viviendo y que está viviendo el ser humano como tal. Entonces él se preguntó, ¿habrá entonces que redefinir lo humano? Y yo, que estaba escribiendo sobre la humanidad, dije, ese es mi título. Y le pregunté al final, bueno, si estamos pensando en redefinir lo humano, bueno, ¿cómo redefinimos entonces las humanidades? Esa es la línea de lo que voy a decir. Yo les distribuí a ustedes una cosita que lo llamé para mis adentros un índice razonado, que no es muy razonado, es una especie de índice de lo que voy a decir, que es una ayuda a memoria. Lo hago porque ni voy a presentarles PowerPoint, ya verán ustedes por qué, ni voy a escribir en la pizarra, y así más o menos ustedes pueden ir siguiendo mi hilo. Lo que pienso hacer es seguir un guión, digamos, durante los primeros 30 minutos de mi exposición, y luego, para la parte más interesante, que es la parte de los deseos, la parte de la utopía o de la distopia, no sabemos, ¿no? Abrir esto a una conversación. Eso lo creo yo que más que 30 minutos nadie resiste, y por otro lado también pienso que sin una formulación más o menos gradual no se va a entender mucho lo que estoy proponiendo. El primer subtítulo que tengo yo se vincula con lo que estaba diciendo Carolina, lo de la aparente inutilidad de las humanidades. O sea, esta especie, hay un diagnóstico ampliamente compartido sobre la suerte de las humanidades en el mundo, que no es solo en las universidades, sino en la vida pública y en la sociedad en general. Se hace evidente un choque entre la idea tradicional de las humanidades y dos adversarios formidables. Por una parte, el afán de lucro, de rentabilidad, y por otra, el esquema de evaluación de mérito que proviene del modelo de las llamadas ciencias duras. Desde ambas perspectivas se cuestiona la utilidad de las humanidades. Esto se expresa en formas muy concretas que afectan directamente la permanencia de cátedras, departamentos, licenciaturas y otros en la estructura de las universidades. También afecta el otorgamiento de los fondos públicos y privados para la investigación y desarrollo. Y sobre todo, algo que también señaló Carolina, en la proliferación de una literatura secundaria que se escribe solo para cumplir con requerimientos académicos profesionales y se lee por obligación en un ámbito de especialistas. Tenemos muchos ejemplos, todos muy cercanos. Tomo como referencia dos libros importantes, sobre el primero del ámbito estadounidense y el más reciente del ámbito europeo, considerando que nuestros modelos siguen proviniendo de esos dos ámbitos.
es el de Marta Nussbaum, escrito en 2010, y el otro de Nuccio Ordine, un manifiesto que ha recorrido el mundo desde su publicación hace 2 años, como si lo hubiéramos estado esperando por la enorme cantidad de traducciones y de ediciones que ha tenido. Se lee en estos libros que la educación en un mundo orientado a la generación de utilidades va generando una lógica de exclusión de los saberes llamados inútiles. Necesariamente despreciará la literatura y las artes, pues no parecen generar ganancias ni nacionales ni personales. Hay unos análisis largos así de la ganancia nacional, de la ganancia personal, de las personas que estudian letras, de sus trabajos, etcétera, ¿no? Hay un análisis. En palabras de Nuccio Ordine, semejante lógica mata progresivamente la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil. No solo eso, también las humanidades, dice Nussbaum, suelen percibirse como peligrosas, por cuanto cultivan una capacidad de imaginar y de empatizar con otros seres humanos, y con eso hacen más difícil llevar adelante programas económicos que no tomen en cuenta la desigualdad. Es más fácil, dice, tratar a las personas como objetos manipulables si nunca se ha aprendido otra manera de mirarlas. Al referirse a la realidad británica, Nussbaum menciona algo que no es ajeno a la investigación en nuestros países. En general, los estudiosos de las artes y humanidades están sujetos al modelo de investigación que rige las ciencias llamadas duras, con proyectos que procuran obtener fondos de entidades generalmente públicas. Nosotros lo sabemos de sobra quienes presentamos o los que presentan proyectos. Por consiguiente, los indicadores que evalúan su calidad se relacionan básicamente con el llamado impacto y se mide de manera prácticamente inmediata y cuantitativa, se piden plazos. Cabe recordar, y en esto cito, la ridiculez que significa evaluar la calidad de un trabajo erudito en términos de indicadores de impacto o de usuarios externos, tratándose de trabajos relacionados con las humanidades y las artes. Una idea equivocada del rendimiento y de los resultados de la investigación, además, lleva a las humanidades a lo que llamábamos la tiranía de los papers y al exceso de la literatura secundaria a la que ambas hacíamos referencia. Con esto olvidamos que en las humanidades y las artes la creación es ciertamente lo primero y el registro de las investigaciones lo segundo. Ahora, no se trata con esto, y esto me parece a mí importante decirlo, no se trata con esto de oponer las humanidades a las ciencias de la naturaleza, porque eso es una polémica inútil y en gran medida superada. Se trata de oponer las humanidades a un modelo burocrático fundado en una noción muy estrecha y limitada de la ciencia. De hecho, sabemos que la capacidad de imaginar, de investigar libremente y de tener pensamiento crítico es tan valiosa en las ciencias como en las artes. Lo que nos estamos peleando no es entonces con la ciencia, sino con el modelo burocrático que cree basarse en la ciencia y se traduce en interminables formularios. Más eso que otra cosa. Ahora, sin llegar a hablar de un suicidio del alma, como sí lo hace Nussbaum, cabe destacar la tesis central de su libro, el vínculo que une las humanidades y la democracia. Es difícil pensar la democracia sin ciudadanos que sean, estoy citándola en este momento, capaces de pensar por sí mismos, criticar la tradición y comprender el sentido de los sufrimientos y logros de otras personas. Es el futuro de las democracias mundiales lo que está en juego, pues, dice, si la tendencia se mantiene, se comenzarán a producir generaciones de máquinas utilitarias en vez de ciudadanos. Yo no sé si ustedes han sentido últimamente
esta especie de vacío feroz de las humanidades en lo que es el debate político, especialmente referido a la elección de Donald Trump. Es decir, hay una cosa que, por cierto, no está en mi paper, que tiene que ver como con la incapacidad de un razonamiento mínimo y de una mínima empatía y de una mínima decencia que uno pensaría que se adquiere de muchas maneras, pero que muchos de nosotros las hemos adquirido acercándonos a las humanidades. El segundo punto, ¿por qué nos interesamos por las humanidades? Yo quisiera en esto, este no se trata de un trabajo defensivo, ni tampoco de un trabajo elegíaco. Al revés, ustedes van a ver que es un trabajo bastante crítico hacia el final. Pero hay que empezar pensando por qué nos han interesado y nos interesan hasta ahora las humanidades. Para mi generación nos acercábamos a las lecturas que nos proponían las humanidades para conocer la realidad, precisamente porque las teorías filosóficas y psicológicas, las doctrinas históricas, estas especulaciones, estos descubrimientos, son capaces de cambiar y de seguir cambiando la vida de millones de personas. No podemos decir que las ideas no han alterado la realidad, al contrario. Entendiendo las ideas, entendemos muchas alteraciones de la realidad. Por otra parte, las obras literarias y artísticas encapsulan las experiencias de las personas que han vivido antes y permiten a los jóvenes primero y a quienes no han accedido a ese tipo de vivencia, ampliar el campo de su reflexión y de su acción posible. Las humanidades ofrecían amplios espacios a la imaginación creadora, modelos aparentemente inagotables, oficios y virtuosismos que se pueden recuperar y cultivar. Estas ciencias del espíritu, según Dilthey, ofrecían para la reflexión personal y colectiva ampliarnos los horizontes, modos de refinarnos, modos de desarrollar nuestras potencialidades al máximo. Ofrecían la posibilidad también de pervivir en las letras, ¿no? Scripta manent. Estas permanecen más allá de las palabras y pueden ofrecer una cierta ilusión de inmortalidad a las criaturas fugaces que somos. El hombre creador, libre, pensante, no fue concebible desde hace siglos sin el estudio de las humanidades. La ciudadanía plena implica participar en una especie de gran conversación, eso viene del espíritu enciclopedístico, el de la Enciclopedia Británica, de una gran conversación que nos ofrece la cultura. Y las humanidades nos habilitan a participar en esta conversación en todos los niveles educacionales. El instrumento de formación, la enseñanza tradicional de las humanidades, estaba radicada para todos nosotros fundamentalmente en los libros, que en el momento de la creación de la imprenta y del inicio de la difusión de las obras impresas, pudieron extender la fascinación por el conocimiento y las humanidades a una siempre creciente cantidad de personas. Hay una cita bellísima que me voy a permitir leerles porque es del tiempo en que se inventó la imprenta, que eran los libros. Los libros contienen las palabras de los sabios, los ejemplos de los antiguos, las costumbres, las leyes y la religión. Viven, discurren, hablan con nosotros, nos enseñan, aleccionan y consuelan, hacen que nos sean presentes, poniéndolas ante los ojos, cosas remotísimas de nuestra memoria. Tan grande es su dignidad, su majestad y en definitiva su santidad, que si no existieran los libros seríamos todos rudos e ignorantes, sin ningún recuerdo del pasado, sin ningún ejemplo. No tendríamos ningún conocimiento de las ciencias humanas y divinas, y la misma urna que acoge los cuerpos cancelaría también la memoria de los hombres.
uno siente ahí el entusiasmo tremendo que creó la imprenta. Es decir, la capacidad de pensar que todo esto, que antes era de unos pocos, iba a poder estar al alcance de muchos. Sobre eso vamos a volver. Entonces, me pregunté, para hacer esta reflexión, ¿cómo se define lo humano en estas humanidades tradicionales? Entonces, estuvimos conversando, pensando, se lo pregunté a muchas personas y finalmente di con un texto, bueno, yo tengo una trayectoria, como bien decía Carolina, que me pasea por la literatura, por las artes visuales, por otras cosas. Entonces, este texto que me sirvió a mí viene directamente de las artes visuales. Es la argumentación con que Panofsky quería que la historia del arte fuera incluida entre las humanidades. Es un artículo precioso al que yo no pretendo hacer justicia acá, pero sí quiero destacar 3 cosas en que él como definía las humanidades en el año 1946. O sea, definía no la humanidad, sino que lo humano. ¿Qué era lo humano entonces en este artículo de Panofsky? En primer lugar, lo oponía a lo animal. Es decir, es humano todo aquello que nos sustrae a las imposiciones del ciclo vital, que nos llevan a nacer, reproducirnos, a morir y a ser olvidados. Las humanidades, en ese sentido, tendrían que ver con aquello que nos permite exceder el ciclo, con la conciencia, el lenguaje, la memoria, la transmisión de la experiencia individual y colectiva, permitiendo así la civilización. Desde este punto de vista, humanidades y civilización van de la mano. No sería humano, desde este punto de vista, quien carece de este saber y quien carece de las habilidades de urbanidad que le permiten convivir civilizadamente. Entonces, en este enfoque, pues estoy estirando un poco las cosas, caricaturizándolas, son indispensables los bárbaros. Porque los bárbaros son aquellos que están percibidos como fuera o cualquier nombre equivalente a los bárbaros, cualquier nombre, son aquellos que no comparten los saberes y no se responsabilizan de los usos civilizados. Los saberes y los usos civilizados se comparten y se aprenden a través de las humanidades. Las personas cultas pueden exceder la pura naturaleza, el reino de la necesidad, dar frutos que permanecen y compartirse en lo que llamábamos antes la gran conversación. Tal vez podríamos mencionar al pasar que lo humano, así entendido, junto con provocarnos reconocimiento y entusiasmo, se basa, como la democracia ateniense, en la exclusión de muchos y el acceso preferente a la cultura de personas libres, es decir, no esclavas, de sexo masculino, es decir, no mujeres, y en el caso de la cultura europea, generalmente de raza blanca. Las humanidades occidentales, entendidas desde esa noción de lo humano, no pueden tener sino una imprenta que ellas mismas en los últimos 30 años se han preocupado de destacar y en muchos casos de combatir. Y siguiendo la misma fuente, de Panofsky, también lo humano podría oponerse a lo divino concebido como lo inmutable, lo todopoderoso, lo eterno. Las humanidades, en este segundo sentido, inseparable del primero, se vinculan a lo falible y lo perecedero, a una especie de debilidad constitutiva que hace de la historia una de las humanidades indispensables. Solo la historia, las historias, diría algún contemporáneo, dan la clave del valor relativo de las formulaciones de las humanidades al pensarlas en contexto, en relación con épocas y lugares. Y esto puede ser extremadamente quebrado o discontinuo, tal como se perciben actualmente desde nuestra llamada cultura occidental y desde que ésta dejó de considerarse el centro del mundo.
También, para terminar con esa definición más tradicional, se hablaba de un hombre de renacimiento para pensar en unas estudia humaniora que incluían también las ciencias. Se hizo necesario hacer después una división entre lo que eran las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas. Y ahí entonces terminamos con esta noción más tradicional de las humanidades según Panofsky. Ahora, volviendo al tema de la imprenta, nosotros sabemos que el lenguaje estuvo siempre en la base de la transmisión de conocimientos y experiencias de una generación humana a otra y de la transmisión de estas técnicas de convivencia y civilización. A lo largo de la historia de la especie, sin embargo, el lenguaje no siempre llegó de una generación a otra de la misma manera. Había en tiempos más antiguos de la civilización occidental el lenguaje ritual, oral, la transmisión de conocimientos por vía auditiva, con un recurso visual, no a las letras del alfabeto fonético, sino a las imágenes, eran una forma tanto de catequizar como de instruir. Esto suponía que el dominio del lenguaje y sus códigos de escritura no estaba extendido de manera pareja en una sociedad y que existía una casta de letrados cuyo saber especializado creaba autoridad y se ponía por sobre el nivel de reflexión atribuido a la gente común, en gran medida escasamente alfabetizado. La posición católica sobre lectura de la Biblia en ese entonces, por ejemplo, reflejaba esa estructura. La invención de la imprenta, y eso es lo que interesa, trastocó en Occidente no solo la autoridad de los letrados, sino que lo que más me interesa por lo que viene después es la organización que trastocó la organización mental del pensamiento. Leer se transformó. Antes era una experiencia colectiva, compartida, guiada por otros y acompañada de imágenes que a veces decían mucho más que las palabras y se fijaban mejor que la mente. Con la imprenta surge gradualmente una experiencia individual y libre que se remite a un tiempo personal, no compartido con nadie, de lectura solitaria, silenciosa. No solo nos encontramos ante la lectura personal de la Biblia, como recomendaba la Reforma y Martín Lutero, sino ante una revolución de los hábitos mentales y de la forma de pensamiento. Hay un punto de vista, el del lector, que es individual, y hay perspectiva, hay un punto de fuga que está relacionado con el ojo del lector del libro y del espectador de la imagen. No es por azar que en la pintura la perspectiva surge en esos tiempos, porque la perspectiva depende del ojo del que lo está mirando. Importante también es observar que la lectura extiende el hábito visual de mover los ojos de izquierda a derecha y de pensar cómo se lee, es decir, secuencialmente. Con la lectura de obras impresas surge también la importancia del autor, la propiedad sobre lo escrito, la referencia cruzada de un escrito a otro, también el hábito de pensamiento que exige y pide una obra determinada, coherente consigo misma, cuya secuencia lleva a un término que resuelve los temas que plantea al comienzo, es decir, los redondea, los cierra. Todo esto influye en el concepto de lo humano, de la razón humana en las humanidades tradicionales. Ahora, acortando un poco, esto produce verdaderamente una mutación. Y al producir una mutación, hace funcionar ciertas zonas del cerebro, ciertas zonas, ciertas maneras de razonar que van reemplazando a otras, ¿no? Y con esto yo me acuerdo siempre, fue un subtítulo de una de las exposiciones que hice sobre esto, el artefacto de Nicanor Parra, ya que estamos aquí cerca de la biblioteca. El automóvil es una silla de ruedas, porque lo que nos da la imprenta, digamos, en lo raudo del conocimiento, el acercarlo a todos, es también, hay algo que la imprenta nos quita.
¿Y en qué nos quita la imprenta? ¿Y qué nos están devolviendo los medios digitales? De eso que nos quitó la imprenta es, en el fondo, lo que más me interesa decir ahora. A mi juicio, se está produciendo en nuestra época una nueva mutación de las humanidades basada en la actualización de otras potencialidades de la mente humana, diferentes a las que dieron origen a la definición de lo humano sintetizada por Panofsky. Y a esta muy arriesgada afirmación se dedica lo que sigue. Redefinir lo humano para las humanidades de estos tiempos. Uno piensa, todas estas destrezas que hemos estado adquiriendo últimamente y que nuestros niños adquieren mucho más rápido que nosotros. La generación mía, encuentro yo, que ha hecho un salto, pero absolutamente vertiginoso desde una manera de conocer a otra. Los niños la hacen naturalmente, es una cosa que está ambientalmente para ellos ahí mismo. Ahora, esto que todas estas tecnologías nos dan, nosotros solemos verla en términos de cuánto nos quita. Y eso es algo, es una cosa que yo ni pienso ni resolver, ni defender, ni nada, quiero señalar, ¿no? Ahora, la memoria, como decían de los libros, la memoria, las palabras de los sabios, los ejemplos de los antiguos, las costumbres, las leyes, la religión, ya no las tenemos solo y principalmente en los libros. Las tenemos mucho en las imágenes, los medios de comunicación, y estas tienen como característica que trascienden muy rápidamente, sin ningún permiso, las fronteras y también las lenguas. Sin comprender esto nos estaríamos perdiendo precisamente ese cambio fundamental, que yo considero que en esta generación es tan acelerado que produce no solo un cambio en cantidad de información, sobre todo produce un cambio cualitativo. Y esto implica tratar de entender estos cambios en los hábitos físicos y mentales que se han producido en esta generación. Existe una incompatibilidad creciente entre, por una parte, las formas tradicionales de transmisión de conocimientos en las humanidades y, por otra, las tecnologías que hoy generan este salto cualitativo en el saber humano y en la capacidad tanto de intelección como de acción de nuestra especie. Estamos llamando aquí tecnologías muy simplemente a todas las extensiones de las posibilidades humanas, partiendo, por cierto, por el lenguaje. No voy a insistir en que hoy los niños y jóvenes se informan más en los medios de comunicación y en las escuelas. Digamos, si siguiéramos enseñando las humanidades igual que antes, sin tomar esto en cuenta, nuestros niños podrían también crecer rudos e ignorantes, porque precisamente no estaríamos llegando a ellos en aquellas facultades que ellos mismos están desarrollando muy aceleradamente. La preeminencia de la palabra escrita, del argumento razonado, de la obra que llega a determinadas conclusiones, no está en primera línea hoy si se piensa cómo se transmiten en nuestras sociedades las ideas y los conocimientos, salvo probablemente en el caso de los currículos escolares, que las más de las veces son patéticamente inadecuados en nuestros países. El advenimiento de medios nuevos, esto es interesante, el advenimiento de los medios nuevos, y para ponerlo fácil pensemos en la fotografía o en la radio, el teléfono, el cine, es decir, los medios de comienzo del siglo pasado, siempre se lee cuando llegan según los parámetros de conocimiento que correspondían a prácticas culturales anteriores en el tiempo. Así se leyó siempre la fotografía en el comienzo en relación con la pintura. Me temo que ese es un peligro claro y presente, el de reducir lo desconocido a lo conocido, el de llegar, como decía McLuhan, a las tecnologías del siglo XXI con las ideas y herramientas del siglo XIX. ¿Cómo
me introduje yo en este tema, cómo se me fue ocurriendo, tiene mucho que ver con este librito. Porque como el tema es demasiado grande, como de tecnología no sabemos tanto, cómo, en fin, por las millones de dificultades, cómo empezar por algo concreto y más acotado en el tiempo. Entonces se me ocurrió hablar, pensar, estudiar un poco las personas que tuvieron un tipo de pensamiento así durante el siglo XX y cómo fueron recibidas por las academias. Es decir, es un poco como una especie de ejemplo de lo que tal vez nosotros estamos ignorando. Yo estudié dos figuras que aquí en el libro, bueno, diferencio lo suficiente, que son Avi Warburg y Walter Benjamin, para ver qué fue lo que ellos pisparon que tiene que ver con las nuevas capacidades y las nuevas habilidades que necesitarían las humanidades en nuestros tiempos. Entre paréntesis, contándolo como cuento, fueron muy criticados, muy mal recibidos, ¿no? Si bien ahora Avi Warburg y Walter Benjamin son referentes culturales ineludibles, en su tiempo no lo fueron, todos lo sabemos. Avi Warburg, sus discípulos no querían publicar sus artículos, y tenía unos discípulos verdaderamente muy destacados. No querían publicar los artículos porque decían que lo iban a desprestigiar en el mundo académico, porque no estaban a la altura del mundo académico tal como ellos lo entendían. Y los trabajos de Walter Benjamin, cuando él los presentó a su gran amigo Theodor Adorno, que estaba por entonces en la Escuela de Ciencias Sociales con Horkheimer en Nueva York, la carta de Adorno a Benjamin sobre por qué ese tipo de trabajo basado en pura acumulación, basado en puros detalles, era una cosa que nunca iba a llegar a tener un mínimo de valor teórico. Ese asunto a mí me parece de un interés fundamental. O sea, uno lee esa carta de Adorno, que era una carta entre amigos, para que le está diciendo a Benjamin que su forma de pensar es algo que es incompatible con la razón de las humanidades. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ellos pispan y que nos sirven ahora? Yo aquí aproximo muy abusivamente, y en el libro tomo todas las precauciones al hacerlo, a Warburg y Benjamin son muy diferentes, pero hay algo hay algunas cosas en las que los dos nos apuntan muy decididamente hacia el siglo XXI. Uno es la preocupación por el pensamiento fulminante, ¿no? Cuando hablaba Avi Warburg de que las imágenes tienen en términos de un fulmíneo retorno a una manera más primitiva de capturar. Nosotros aquí, sumergidos entre las imágenes, pensar ahora que las captamos y que solo después las entendemos o hablamos acerca de ellas. Tal como Benjamin pensaba en las imágenes que se revelaban como un relámpago. Ustedes conocen todos esa metáfora, pero el relámpago viene seguido unos minutos después por el trueno. Es decir, el discurso viene después de la evidencia que nos da este conocimiento fulminante. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo quisiera hacer es presentar el pensamiento de las imágenes como parte de un desquiciamiento de los hábitos propios de una mentalidad fundada en la lectura lineal de palabras impresas y como uno de los elementos fundamentales de las nuevas habilidades de las que han de hacerse cargo las humanidades en el siglo XXI.
porque, como decíamos, el desplazamiento de unos hábitos y capacidades significa también la creación de otros hábitos y otras capacidades. Entonces, es un tema decisivo para las nuevas humanidades, porque no en vano se ha dicho que los nuevos analfabetos serán aquellos que no puedan leer las imágenes y que no puedan pensarlas tanto creativas como críticamente. Esto tiene mucha importancia política, lo hemos visto en las artes visuales, en un libro que se llama La política de las imágenes, que yo edité, que dice, esta es una advertencia que resuena hoy particularmente en un momento en que el exceso y la sobreabundancia de imágenes ofrecidas por la prensa, la televisión y la internet embotan nuestras capacidades hasta reducirlas a veces a una simple ilusión, y cuando existe el peligro cierto de convertirse en consumidores de imágenes que han sido previamente seleccionadas por otros. Cabe agregar aquí que el valor testimonial que alguna vez se le atribuyó a la fotografía o a la filmación ha caducado debido a dos tipos de manipulación también técnica. Una, por ejemplo, el Photoshop fue el más evidente, y otra del manejo interesado de las imágenes por parte de los medios de comunicación. Y a pesar de las manipulaciones, permanece como parte esencial de nuestra experiencia contemporánea un pensamiento de las imágenes con las imágenes que contradice muchos hábitos académicos y disciplinarios y exige una forma de comprensión más cercana a lo que era la del arte y la poesía. Y también en esto ellos resultaron proféticos respecto del siglo XXI. En otra cosa que resultaron proféticos fue en concebir el conocimiento desde más bien la figura de un mosaico o de un espacio que de una secuencia lineal. Entonces, aquí ellos dos fueron grandísimos coleccionistas y ambos estuvieron realmente enamorados de los detalles. Ustedes han oído la frase de Benjamin famosa que dice que en el vuelo de un vestido hay más ideas que en muchas formulaciones teóricas. Los detalles visuales, arquitectónicos, de decoración, de moda, los detalles, las infinitas particularidades. El buen Dios, dice Barbour, se encuentra en los detalles, el demonio también. Y a ambos se le puede aplicar una frase de Goethe, que es una de las pocas citas que hago aquí, porque es una de las que Benjamin atesoraba. Existe un empirismo delicado que se relaciona tan íntimamente con el objeto que se transforma en verdadera teoría. Esa especie de aproximación entre la teoría y el empirismo me parece algo muy que debemos continuar. Pensamos en una especie de disolver, de atenuar la oposición entre el conocimiento abstracto y concreto, entre lo empírico y lo teórico, y esto se puede hacer con el trabajo con determinadas imágenes. Los métodos de ambos no son para mí un dato erudito, yo los he traído a colación para proponer que las habilidades que necesitamos en relación con una cultura invadida como nunca por la rápida sucesión de las imágenes tienen que ver con una capacidad de mirar que no es lineal, cronológica ni causal, ni necesariamente continua, con una capacidad que percibe los más pequeños elementos y ve entre ellos ciertas vigilancias, ecos y afinidades, en esa cita, como decía Borges, que muestran más que decirse a través del montaje y la yuxtaposición de fragmentos. Por eso hablaba de espacio y no de linealidad. Bien, las prácticas remiten sorprendentemente a otras que en esa época no se podían ni siquiera imaginar. Por ejemplo, estos paneles negros en que Barbour ponía imágenes con alfileres para luego cambiarlas de lugar y poder hacer otra historia, porque las imágenes en otro orden están en
en otra secuencia dan para otra historia, es lo que hacemos constantemente nosotros en nuestras computadoras con nuestras exposiciones de PowerPoint. El conocimiento en una era de mutación tecnológica puede buscar metáforas nuevas y estoy proponiendo aquí la metáfora del mosaico, de los fragmentos y de las yuxtaposiciones que fueron por lo demás propuestas desde comienzos del siglo XX por el arte y sin ir más lejos por Ezra Pound. Si uno ve en este sentido la capacidad anticipatoria del arte, uno podría decir que las artes tienen un papel pionero y de la mayor importancia para las nuevas humanidades. Ahora, la contrapartida de esto puede ser la inhibición de algunas capacidades de razonamiento lineal que antes se daban por comunes a todas las personas educadas. Yo aquí había pensado hablar también de las humanidades digitales, pero como estoy con Carolina Gainza, pienso que es mucho mejor que lo dejemos eso para la discusión que viene. En todo caso, hay una cosa que sí me falta decir para cortar aquí y empezar una discusión hacia una segunda parte, que no la voy a leer aquí porque realmente es otra conferencia. Pero hay algo que diferencia fundamentalmente las humanidades tradicionales de las humanidades del siglo XXI. Me refiero al ámbito de la globalización y específicamente de la migración. Las tecnologías de las que estamos hablando se vinculan fundamental e inextricablemente a la migración, tanto de ideas como de personas. Los medios electrónicos traen consigo cambios decisivos en el campo de los medios de comunicación masiva y otros medios. Los seres humanos, a los que las humanidades se refieren por definición, han visto modificarse sus subjetividades y sus formas de conducta, y la caducidad de las metáforas explicativas del siglo XX, como las de centro y periferia, han dejado de manifiesto lo anticipatorio del verso aquel de Yeats que hoy se cita tanto: "The center cannot hold", el centro ya no se sostiene. La noción de centro, tal como se entendía antes, tampoco. Las esferas públicas son múltiples en el mundo y dentro de cada sociedad los imaginarios también, y eso genera grandes desplazamientos. La pulsión globalizante tiene dos caras contrapuestas. Por un lado, tiende a reducir las diferencias, a aplanar, a estandarizar, a aplicar una lógica de lo mismo. Por otra, tiende a generar vertiginosamente, mediante una traducción cultural ultra rápida, una serie de diferencias y resistencias creativas, muchas veces ladinas e irónicas. Estas ideas vienen fundamentalmente de escritos que trabajamos a propósito de la exposición de Documenta, en que uno de los temas fue precisamente esta desaparición de los centros y la aparición de centros múltiples. Es decir, no hay ya tampoco un conjunto de disciplinas que sea referencia obligada. El sílabus que nos servía de orientación es ahora algo que realmente nadie puede totalmente abarcar. De tal manera que el aprendizaje del futuro será aprender a desaprender, es decir, a adquirir nuevos hábitos mentales para volver constantemente a aprender, porque lo que llamamos contenidos de las ciencias y las humanidades cambian a una velocidad insólita. Los seres humanos aprenderán, yo pienso, un poco más a la manera de los medievales, estando al lado de alguien que sabe hacer las cosas, más que tragándose un conjunto de contenidos que van a caducar rápidamente.
La actualidad, y aquí con esto termino, incluso política, demuestra que la globalización y los medios electrónicos que la caracterizan generan unas especies de sistemas frontales de ver, pensar y sentir, nuevas subjetividades y sentimientos, alzas y bajas de la marea emocional. Estas gatillan transformaciones en el pensamiento, en los actos y el comportamiento. La primera vez que leí esto me resultó totalmente ajeno, ahora me resulta completamente familiar. Podríamos hablar, por ejemplo, del Twitter, otras redes sociales, y también en el sentido de generar muchas veces de un tipo de pensamiento abreviado y aforístico, aparte del antipensamiento de las consignas, que muy recientemente con la elección de Trump nos ha mostrado su rostro más sombrío y amenazador. Lo que viene después, que que espero que salga en la conversación más bien o en otra cosa, es, bueno, ¿y qué? Digamos, ¿cuál es en esta circunstancia de estas nuevas humanidades? ¿Qué cosas serían las más deseables? O sea, si nos tuviéramos que hacer una utopía, ¿qué rasgos tendría esa utopía? Y luego, tan fácil, esa utopía, si nos resulta mal, la distopia que nos está acechando. Yo diría en este momento, yo ando muy angustiada con las cosas que están pasando en este mundo. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Y bueno, tengo, como puedes ver, aquí anoté un montón de cosas que me gustaría preguntarte. Y primero, me gustaría un poco agarrarme de esto último que estabas hablando, porque aquí hablas de dos cosas, ¿cierto? El estado de las humanidades y luego vuelcas a la transformación, un poco pensar la transformación de lo humano en el contexto del surgimiento de las tecnologías digitales y otras cosas, ¿cierto? La transformación de las formas de creación, de producción, el modo de producción en general. Y yo estaba pensando, cuando tú hablabas de esta pregunta por lo humano, y qué es lo humano, ¿cierto? En que hoy día tenemos tantas manifestaciones tecnológicas que no solo reemplazan ciertas funciones de lo humano, sino que no sé, tenemos robots que hacen poesía, ¿cierto? Robots, creo que incluso, no me acuerdo dónde fue, pero hubo un premio a una novela que había sido escrita por un robot, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos seguir entendiendo la tecnología como una prótesis de lo humano, como una extensión de lo humano? ¿O no deberíamos pensar, por ejemplo, que de alguna manera, y con eso de alguna manera se cuestiona esta división entre lo humano y lo no humano, siendo lo no humano como aquellas subjetividades, si les podemos llamar de esa manera, que no tienen capacidad de agencia o capacidad de acción? Porque aquí estamos hablando de artefactos, robots, tecnologías que tienen capacidad de acción y que de alguna manera dialogan con las acciones que nosotros humanos realizamos. Entonces, ¿podemos seguirlas viendo solo como extensiones o deberíamos pensar quizás en su capacidad de agencia? Ahí hay como una discusión entre distintos teóricos respecto a eso, no sé qué piensas. Claro, porque la noción de extensiones es de los años 50. Claro. Y por eso era que yo me refería a esto como precursores. ¿Ves tú? Claro. Son gente que empezó a pensar esto cuando esto todavía no se teorizaba. Y hoy existen, bueno, hay tantos textos sobre el cyborg, hay tantas cosas que tienen que ver con el ser humano ampliado, extendido, etcétera. Lo que a mí me interesa fundamentalmente es decir que, ¿cómo lo digo? Es que las capacidades estas tan distintas que estamos desplegando son capacidades también humanas. Por lo tanto, evidente que no podemos decir que estas capacidades no son humanas porque de hecho las estamos desarrollando. Entonces,
definición de lo humano se nos quedó corta y por lo tanto ahora estamos en una época de mutación, como decía, y esa mutación implica que muy probablemente no sea una prótesis, muy probablemente sea lo que un poco, yo siempre me voy hacia atrás, ¿no? En los que verdaderamente pensaron esto antes de que se pudiera pensar, como Teilhard, por ejemplo, Teilhard de Chardin. Y cómo esas cosas tienen que ver con una esfera en que lo humano va más allá, perdón la estupidez, pero es una paradoja, lo humano se extiende más allá de lo humano, no como una sola prótesis, sino que como parte de un desarrollo de la capacidad que durante mucho tiempo estuvo y que no se desarrolló, tal como en otros tiempos no se desarrollaron las capacidades que hicieron posible la cultura del siglo XIX. Eso, no sé si te conté. Claro, no, sí, de todas maneras. O sea, yo creo que más bien lo planteé como algo que es necesario pensar. Exacto. Que efectivamente ahí no hay una respuesta definitiva, sino que es algo... No, por eso me fui a los precursores, porque estoy más Claro. cómoda, ¿me entiendes? Claro, es claro. mucho más difícil hablar sobre lo actual, porque esa frase antigua, ¿no? El último de darse cuenta del agua, de la existencia del agua, es el pez. Claro. Sin duda, ¿no? Entonces, para nosotros darnos cuenta de lo que pasa ahora es más difícil. Verlo hacia atrás permite como darse cuenta de algunas cositas. Eso. Y yo estaba pensando, cuando tú mencionabas a Warburg y Benjamin, con esta idea de que en el fondo habían sido incomprendidos en la época que habían escrito, yo me acordaba un poco y por supuesto guardando las distancias, no me voy a comparar con esos autores, pero cuando yo partí un poco en este tema, en lo que es la cultura digital y la literatura digital, sentía un poco, sobre todo desde el ámbito de la literatura, esa incomprensión respecto a, no sé, primero yo presentaba en un congreso, por ejemplo, y me ponían en una mesa que no tenía nada que ver, y además muchas veces recibí el comentario de, esto que tú estás mostrando es arte visual, quizás porque... Claro. Pero eso no es literatura. No es literatura, ¿cierto? Y que de alguna manera yo estaba pensando que efectivamente las humanidades en relación con todos estos cambios que tú mencionabas muy bien, en vez de hacerse la pregunta, aunque sí, por cierto, hay ciertos autores que se la están haciendo, tú misma, de qué es lo humano, pero digo como lo que yo he visto generalmente en las humanidades, en vez de preguntarse por qué es lo humano, más bien están preocupados por la pérdida de lo humano con las nuevas tecnologías. Entonces, no sé, se me viene, estoy pensando, por ejemplo, en esta columna que hablaba sobre la pérdida de humanidad de estos pobres jóvenes que jugaban Pokémon Go en el parque, ¿ya? U otro tipo de estudios, como por ejemplo el de Nicholas Carr, que decía que Internet nos está volviendo estúpidos, Claro. ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos salir de eso? Yo justamente la idea de esta exposición era no estar a la defensiva. Claro. O sea, cuando uno empieza a decir es que la experiencia humanista ha sido pero verdaderamente valiosísima y la estamos perdiendo. Bueno, estamos en la elegía de las humanidades, evidentemente que eso para mí es valiosísimo. Pero yo quisiera en la organización de la misma exposición más acentuar la posibilidad que se abre y dar cuenta del valor de la posibilidad que se está pasando por alto también. O sea, en la enseñanza, yo creo que el desafío de las humanidades es producir en relación con este nuevo mundo los efectos que el libro y nuestras lecturas eran capaces de producir en relación en el mundo antes
de esta tecnología. Entonces, pienso que es mala táctica, de verdad, defenderse solo. Pienso que es, digamos, es mala táctica, como decía esta cosa que dice Borges, es fácil reírse de estas cosas, es más difícil procurar entenderlas, ¿no? Entonces, pienso yo que tratando de entender a través de estos pequeños atisbos, tratar de empezar a entender cambios que evidentemente ni Warburg, ni Benjamin, ni McLuhan, ni nada desde esa podían realmente describir, pero sí podían, como quien dice, oler. Entonces, tener ese olfato a mí me parece que es como, pero es algo que se prueba andando, como que se hace haciendo, teniendo una cierta conciencia que permite actuar, pienso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y bueno, no quiero tomarme la palabra y me imagino que muchos de ustedes deben tener preguntas. Ahí hay un micrófono para quienes quieran hacer algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta sobre lo que ha hablado Adriana. Bien. Primero, muchas gracias por compartir nuevamente sus reflexiones. Y lo digo, lo de compartir nuevamente, porque ya Carolina habló un poco de su trayectoria de participación, por ejemplo, en revistas, que a mí me parece un tema bien importante, que tiene que ver con cómo se produce un conocimiento y además cómo se comparte, cómo se socializa por una experiencia colectiva. Sí. Y en ese sentido, Carolina lo mencionó, usted fue una de las fundadoras de Taller de Letras, una revista que ya va a cumplir casi 50 años, pero que también usted formó parte en los años 70, 80, de la reflexión sobre el arte, ¿cierto?, de las prácticas artísticas que se dieron en el periodo de la dictadura. Sí. Y también posteriormente formó parte de la revista de crítica cultural, que fue una experiencia de pensar, ¿cierto?, las prácticas artísticas y un modo de crear una propuesta teórica que me parece fundamental en términos de lo que estamos planteando, ¿cierto?, qué pasa con las humanidades. Entonces, la revista Crítica Cultural y lo que se propuso ahí fue una experiencia colectiva, ¿cierto?, que usted participó, donde se intentó generar un puente, ¿cierto?, entre la academia, el saber académico y los debates públicos, ¿cierto? Entonces, primero me gustaría, si usted pudiera reflexionar, mirar en retrospectiva, digamos, esa apuesta, digamos, de la revista Crítica Cultural. Y segundo, y con esto termino, un poco actualizar lo que usted ya también mencionó respecto de qué está pasando con las humanidades en torno a esta misma relación con el debate público, ¿cierto? Usted mencionaba el tema de Donald Trump, que no hay debates, las humanidades no participan, y eso lo vemos en términos en general, ¿cierto? La semana pasada estuvo Rancière, por ejemplo, en Chile, en Valparaíso, y se habló mucho de emancipación, de utopía, de la idea de lo común, la comunidad. Sin embargo, ya todos los analistas plantean que el próximo debate presidencial en Francia va a ser entre la derecha y la extrema derecha, ¿cierto? Seguramente en Chile en las próximas elecciones va a ser entre Lagos, ¿cierto?, y Piñera. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver, ¿cómo ve usted la función de la humanidad, ¿cierto?, de la práctica intelectual para romper esa fisura, o veo ese distanciamiento que se está produciendo entre el saber académico, ¿cierto?, y la influencia que podamos tener? Pues están pasando cosas y nosotros parece que producimos paper, pero no tenemos ninguna intervención, o sea, no pasa nada, nosotros ya perdimos, digamos, una cierta agencia social. Así es, así es. Bueno, le agradezco mucho el recuerdo de la revista de Crítica Cultural. Yo formé parte efectivamente del primer comité de redacción, estuve varios años y luego la dejé. También formé parte de otras iniciativas que siempre como nuevas, como cosas, porque en ese entonces el problema era la asfixia. Y el problema era dar señales de vida, era muy simple el problema. Uno necesitaba dar señales de que estaba vivo.
y dar señales de que pensaban y que había otro ámbito fuera de las páginas del Mercurio, digamos, donde podían suceder intelectualmente algunas cosas. Entonces, o de los currículos de las universidades de ese tiempo, etcétera. Era simplemente dar señales de vida, ¿no? Y por supuesto la gente que ahí participaba tenía muy distintas ideas, podía tenerlas. Eso era parte también de una libertad que se atesoraba mucho. Yo tengo un gran recuerdo de la revista de crítica cultural en sus primeros tiempos, como tengo también un muy buen recuerdo de la Academia Imaginaria, que fue una iniciativa que inventamos, a la que yo me subí rápidamente cuando se inventó, porque no se enseñaba cultura del siglo XX en las universidades. Entonces, nosotros armamos unas conferencias sobre artes visuales, sobre filosofía, sobre ciencia, pero siempre en relación con el siglo XX. Ahora eso está en todas las universidades, pero en ese entonces no estaba. Entonces sigue siendo el leitmotiv la cosa de la asfixia, el abrir espacios que fueran nuevos. Después yo estuve, y eso lo añadiría a mi currículum porque también es algo que me da mucho orgullo, estuve al inicio del doctorado en filosofía, con mención en estética y en artes visuales, donde empezábamos a hablar me llamaron como crítica, para hablar de la escritura crítica. Hice unos pocos seminarios, los que podía hacer, porque la verdad es que la ciencia me dio para 4 años y más que eso, no, pero aprendí mucho en conjunto con los alumnos de doctorado y dirigiendo esos seminarios. Entonces, ¿cómo lo ve uno esto? Yo veo con mucha angustia lo que llamaba acá la tiranía de los papers. Yo creo que gastamos pólvora en gallinazos. Yo creo que, perdonen los refranes, estoy hecha Sancho Panza en persona, gastamos pólvora en gallinazos y le predicamos, como dicen a los conversos, o como dicen en inglés, que me gusta más todavía, preach to the choir. Es decir, uno no saca nada con predicarle al coro, ni con predicarle a los conversos, ni con dedicarse a cosas muy interesantes que van a estar en un circuito que curiosamente ya no es de ideas, es de acreditación profesional. Y esa cosa a mí que me resulta tan ajena, me resulta incluso un poquitito repugnante, me van a perdonar la palabra, porque esto de dedicarse a las artes es de partida una cosa que uno hace a pérdida. Digamos, si uno quisiera tener éxito, si uno quisiera ser citado por todos lados y conocido, tendrías que haberte dedicado a otra cosa. Yo, francamente, esta reflexión viene de que en algún momento yo dije, si yo me hubiera dedicado a otra cosa. Porque la verdad es que no estamos aquí para... Entonces, ¿cómo hacer? Y sin embargo, yo tengo, pero como se nota, evidentemente, por el entusiasmo que decía la Cecilia al principio, yo creo en las humanidades profundamente como algo que refina y mejora y ayuda a vivir y todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ya están tomando, hay gente joven de tu generación que lo está haciendo. Una cosa es estar en la academia, que es muy interesante porque uno tiene capacidad de diálogo, sobre todo aquí. Yo quise venir acá porque hay gente de esta universidad que me atrae especialmente y con la que tengo un diálogo más allá de cualquier asunto burocrático. Pero lo que yo pienso es que se me fue la onda. Eso yo pienso es que alguien dice, es muy complejo mientras pienso. Bueno, pensando en que uno no se mete en esto por la fama. Yo creo que hay gente joven que está, por ejemplo, interviniendo a través de crítica literaria corta, que a mí me parece que están siendo muy inteligentes.
Estoy pensando en Lorena, por ejemplo. Claro, Lorena María. Sí, pero también en muchos otros. Estas conversaciones de A3 que tenían los críticos, a mí que salían en podcast, a mí me interesan mucho. Esta cosa de un formato accesible a cualquier buen lector. Los podcasts y conversaciones son accesibles a cualquier lector. Una crítica literaria inteligente no tiene por qué tener 25 páginas. Esas cosas así yo creo que podríamos contribuir a armar un mini mundo que no fuera el mundo que nos acredita como académicos ni que hace que subamos de categoría en la universidad, sino que volver a crear una pequeña esfera de pensamiento público que tendría que ser, que es parte de la utopía que está escrita por ahí, totalmente transdisciplinaria, porque la verdad es que se produce mucha fecundación recíproca. Cuando uno aprende a hacer algo en literatura, tiende a considerarlo una ciencia y por lo tanto tiende a repetir un paradigma. Y resulta que si te preguntan algo desde otro campo y uno no sabe cómo contestarlo y te produce incomodidad, el asunto de la incomodidad es la clave de lo que uno puede hacer de nuevo. Cuando no me caben las preguntas, cuando no las puedo responder dentro de mi set, de mi conjunto de esta cosa así mental, de mi limitación mental, es cuando las disciplinas se intercomunican y se fecundan mutuamente. Así que yo creo que eso yo lo leo siempre, lo retuiteo siempre, porque yo soy tuitera. Me gusta la capacidad de síntesis, me gusta la capacidad de transmisión de información en un formato que sea tomando en cuenta el tiempo de la gente. La gente no tiene mucho tiempo. Yo me desesperaba aquí cuando iba más de los 30 minutos que había dicho que me iba a demorar. Creo que uno no puede abusar del tiempo de la gente y tiene que tratar de encontrar formas que sean inteligentes, breves, certeras y que inviten a un diálogo, que no sean tampoco abrumadoras cosas en las que nadie puede intervenir. ¿Tenemos espacio para unas preguntas más? ¿Para una pregunta más? ¿Otro comentario? ¿No? Muy breve, comparto, bueno, gracias Adriana. Como siempre, es fantástico poder oírte y compartir. En lo que decías hacia el final de la conversación, de tu presentación, que también es una experiencia, esto de que en la transmisión, en la enseñanza, en la docencia, cada vez yo percibo que se vuelve a esta modalidad medieval. Es decir, en un mundo absolutamente globalizado, donde las ideas son instantáneas, donde, bueno, todas las cosas que tú dijiste, la experiencia que se sintetiza en un sujeto mayor frente a un grupo es lo que yo percibo como lo más valioso que los estudiantes rescatan. Es contactarse con otro sujeto que ha asimilado todo lo que ellos han asimilado, pero de una manera personal, particular. Y desde ahí funciona esta relación del que ha avanzado un poco más en experiencia y el que está empezando. Sí. Entonces, y quisiera como que quizás si pudieses mencionar un poco más, porque veo que eso cualitativamente tiene un impacto que quizás no lo podemos medir ahora, pero que eso es como el impacto que tienen esos chispazos de personas que dijeron antes cosas que hoy día estamos asimilando. Entonces, algo invisible, pero desde mi perspectiva y desde mi práctica docente, tremendamente poderosa. No sé qué quisieras tú más compartir. De hecho, estoy hablando de discípula a maestra, ¿no? Justamente estaba acordándome que uno de mis tiempos más mejores, en alguno de mis tiempos mejores, cuando yo era profesora muy joven en la Universidad Católica,
tú eras alumna aún más joven y teníamos digamos, un grupo para las tesis y todo lo demás. Y de eso salieron, realmente yo creo que eran actitudes, porque en el fondo nosotros estábamos en una carrera que se estaba transformando, que se iba, la profesionalización de las humanidades no se había terminado todavía, no se había ni siquiera, digamos, el llegar a un estándar de las humanidades como los de Estados Unidos, por ejemplo, era un objetivo inalcanzable. Entonces, lo que nos habían enseñado ciertamente no nos satisfacía y teníamos que aprenderlo todo con mucha dificultad de los libros, y aprendíamos enseñando, lo que era no poca osadía en ese entonces. Yo me acuerdo con Andrés Gallardo, mi amigo que murió este año, que tanto siento, dimos el primer curso de semiología en el año 72, digamos, ¿no? Y con una base, él con base en Jamesley y yo con base en Barthes. Pero ¿qué pasaba? Eran cosas que estábamos nosotros estudiando y que al estudiarlas las compartíamos. Y eso ha sido para mí siempre, por eso hablé con tanto cariño del doctorado de la Chile, porque a mi parecer, ojalá uno siempre pudiera estar en la situación docente de estar aprendiendo, de estar solo un poquito más adelante, de estar haciendo un trabajo conjunto. Eso que hacían los aprendices, que llevaban los pinceles del pintor, que preparaban los lienzos, que veían cómo trabajaba. Bueno, ahí se aprende. Se aprende cómo solucionar cosas, se dan ideas por diferencia. No es que tú vayas a salir igual ni nada, sino que tú dices, esta persona actúa así y yo tengo una diferencia, y en esa diferencia tú descubres cosas. Bueno, ahí todas las incomodidades, las diferencias, por eso la importancia de no quedarse uno tan tranquilo donde está cómodo. Yo creo que las humanidades, en cierto sentido, al definir estas reglas, tan de avance, que no es el caso, yo creo, aquí, esta es una facultad que es distinta, pero este sometimiento a dictámenes centralizados que pasan por organismos del Estado y todo eso, a mí me parecen igual al infierno en relación con las humanidades, de verdad. O sea, pienso que las humanidades son otra cosa y que uno debería irse como al otro lado del Sena, digamos, a enseñar independientemente cualquier cosa, a pensar independientemente. Ese es mi lado más romántico, por supuesto. Bueno, creo que ya estamos en la hora. Me imagino que a todos quedamos con muchas preguntas y ganas de seguir conversando. Quiero agradecer a Adriana por su intervención, sus reflexiones. De verdad fue un gusto poder presentarte y estar aquí contigo. Y bueno, y gracias a todos por... Muchas gracias a ti, Carolina.